¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy quiero compartir con ustedes una llamada que recibí de una persona que me decía que qué es la Iglesia de la Red, o que si nosotros somos cristianos, o qué es lo que somos. Y para contestar esa pregunta es que he hecho este video, y también para las personas que tal vez tengan la misma duda, ¿qué es la Iglesia de la Red? Para contestarla, primero te voy a decir qué es lo que no es la Iglesia de la Red. La Iglesia de la Red no es un edificio, no es una religión, no es una denominación, no es un culto, no es una secta y tampoco es una sociedad secreta. ¿Qué es entonces la Iglesia de la Red? La Iglesia de la Red es un ministerio en el cual nosotros tenemos la función de predicar el Evangelio por medio del Internet. Ahora vamos a explicarlo bíblicamente de dónde provino todo esto. Aproximadamente hace un año que empezó este ministerio, después de haber sido consagrado como pastor, inicié este ministerio por medio del Internet. ¿Y cuál era la función de hacerlo por medio del Internet? Porque nosotros tenemos la obligación de predicar el Evangelio. Como discípulos, como siervos de Cristo, nosotros tenemos la obligación de predicar el Evangelio a toda criatura, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que sean salvos, pero desafortunadamente no hay personas en muchas partes del mundo donde no hay un pastor. Y precisamente pensando en aquellas regiones donde puede haber internet, pero no hay un pastor que enseñe, entonces la función de este ministerio es esa, de predicar el Evangelio a aquellas personas, a aquellas regiones donde no hay un predicador. Considerando esto, entonces el Señor puso en mi corazón poder iniciar este ministerio para aquellas personas que no conocen a Cristo. Nosotros tenemos la obligación, el deber de predicar el Evangelio. Dice el apóstol Pablo: ay de mí si no predicara yo el Evangelio. Entonces la función de este ministerio es predicar el Evangelio. ¿De dónde viene todo esto? Viene de Dios, precisamente. Y lo vamos a ver aquí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, de ir al hombre natural, al hombre que no conoce a Dios, al hombre que no ha leído jamás la Biblia, para que se reconcilie por Dios, por Jesucristo. Y esto proviene de Dios. La palabra ministerio significa ministro, pastor o predicador. Marcos 16:15 dice, está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Mateo 28, capítulo 19 y 20 dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, la función de la Iglesia de la Red es reconciliar al hombre natural, al hombre que no conoce a Dios, al hombre que no tiene un pastor o un predicador o un ministro que le hable del Evangelio. Nosotros tenemos la función de llevar el Evangelio a toda criatura.
Como no hay predicadores en muchas regiones del mundo, utilizamos el Internet para llevar la palabra del Señor a todo el mundo, para aquellos que no conocen a Cristo, para aquellos que están en un edificio, en una religión, en una denominación, en un culto, en una secta y en una sociedad secreta. Para aquellos que no saben, que han sido engañados, que no tienen la verdad en cuanto a cada una de estas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros tenemos la certeza de que los 66 libros de la Biblia completos es la palabra de Dios. No es lo que digo yo, no es lo que digo yo como pastor o un ministro, no, sino lo que dice la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, de lo que dice Dios, tenemos que venir a la Biblia. No es que lo diga yo, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver entonces, mira, aquí hay mucha duda. ¿Qué es la iglesia? Mucha gente piensa que la iglesia es un edificio, es una religión, es una denominación, que es un culto, que es una secta o que es una sociedad secreta. Y eso, mi querido amigo y oyente que nos ves, hermano en Cristo, hermano de la iglesia, eso no es así. No es así. Cristo no es una denominación. Cristo, la iglesia, no es una denominación, sino la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo vamos a ver aquí en Colosenses capítulo 1, 24, donde dice el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que me faltan de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Entonces yo creo en la que dice la Biblia porque creo que este libro precioso es la palabra de Dios, la palabra pura del Señor. Entonces, si el Señor me está diciendo en su palabra que la iglesia es su cuerpo, yo lo creo. Entonces, ya me doy cuenta que la iglesia no es un edificio, no es una religión y todo lo demás, sino la iglesia es el cuerpo de Cristo. Considerando esto y dejando claro qué es la iglesia, cuando yo inicié este ministerio, estaba yo leyendo Juan 21, 5, 6. Vamos a ver lo que dice. Y les dijo, está hablando el Señor Jesucristo, y les dijo: ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran multitud de peces. Cuando yo leí este capítulo y estos versículos, me quedé meditando porque estaba yo por iniciar el ministerio. Entonces me di cuenta que dentro de estos versículos había algo muy importante que tiene que ver con esto de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 4 versículo 18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Precisamente aquí vemos que ellos echaron la red para pescar, y tiene que ver con predicar el evangelio, tiene que ver con que somos pescadores de hombres. ¿Cómo somos pescadores? Por medio del evangelio.
de llevar el Evangelio, las buenas noticias, de que pueden ser salvos de ir al infierno, de perder su alma en el infierno, por medio de la reconciliación que tenemos por medio de Cristo, del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, de derramar su sangre, de haber muerto por ti, por mí. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo nos reconcilió con Dios. Entonces nosotros tenemos la obligación, tenemos el gusto de predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso cuando yo leí este capítulo y estos versículos, considerando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿por medio de qué? De echar la red. Entonces, el Señor me guió para que yo iniciara este ministerio por medio de internet, porque esto tiene dos significados hoy en día. Antes era una red, porque el internet no se conocía. Sin embargo, internet también significa la red. Entonces, ¿qué es la iglesia de la red? La iglesia de la red es un ministerio por internet para llevar el Evangelio a todo el mundo, a toda región donde no conocen la palabra del Señor, donde no hay un ministro, donde no hay un pastor, donde no hay un predicador. Para todas aquellas personas y para los mismos hermanos en la iglesia y para los hermanos en Cristo, para que tengamos crecimiento espiritual llevando y estudiando la palabra con una sana doctrina. No con mis palabras, sino exclusivamente con lo que dice la palabra del Señor. No son mis palabras, yo no lo digo. No soy yo, Ricardo Ortega, el pastor Ricardo Ortega, no soy yo. No es el predicador Ricardo Ortega, no es el ministro Ricardo Ortega, no. Sino lo que dice Dios en su palabra. Y como hay regiones en el mundo donde no hay un predicador, donde no hay un pastor, entonces esa es la función que tiene la iglesia de la red. Entonces, ¿qué es la iglesia de la red? La iglesia de la red es un ministerio por internet para alcanzar a los perdidos, a los que no conocen a Cristo, aquellos que no han leído jamás la Biblia y que no conocen nada de Dios y que no tienen un pastor, que no tienen un ministro quien les explique las Escrituras. Eso es la iglesia de la red. Así que, mi querido amigo y oyente, esperemos que esto haya sido de edificación para ti, que se haya respondido la pregunta acerca de qué es la iglesia de la red. Así que si somos cristianos, claro que somos cristianos, porque creemos en nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Dios y como nuestro Señor y Salvador. Muy bien, hermanos en Cristo, hermanos de la iglesia, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Bye.